juicios, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias bastante importantes y que no solamente cambian el curso de procesos que se están siguiendo hoy en día, sino que además deja claro que esta conformación del Tribunal Constitucional, primero, no va a poner a dormir cosas y segundo, va a seguir las sendas de tomar decisiones en base a lo único que tiene que tomarla, a la Constitución. Ustedes recuerdan que con la elección del nuevo presidente se tenía la expectativa de cuál iba a ser el nuevo curso que le iba a dar esta conformación al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, de las decisiones que se han emitido, una de ellas extremadamente importante es la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 124 del DNI. Recuerden que fue mucho lo que se ha discutido con respecto a esta ley y que habían inclusive corrientes distintas con respecto a la forma en la que dicha ley debía de aprobarse. Algunos hablaban de que se trataba de una ley orgánica por lo que implicaba la ley y Ujú. otros establecían que no había problema y que se podía aprobar tal cual. Y otros entraban en el contenido mismo de la ley. Bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que al tratarse de la materia de la seguridad y defensa del Estado que se trató de organizar en esa ley, ciertamente debió de ser una ley orgánica y tramitada como tal, independientemente de que la mayoría que alcanzó, dado que el partido de gobierno tiene mayoría, la mayoría que alcanzó podría entenderse como calificada para ley orgánica, el procedimiento que se llevó a cabo no fue tal. Por tanto, en ese sentido, se declaró inconstitucional, acogiendo un recurso, y esto es bastante importante, porque eso es lo que debe de hacer la oposición, acogiendo un recurso presentado por el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Por ende, se le está enseñando al país que acudir a las instituciones y por las vías institucionales es la vía correcta. Y eso lo hizo los partidos de oposición, sin poder en el Congreso. Bueno, me quejé, levanté la mano, no se pudo, entonces recurrí ante la presentación de un recurso. Esa fue la decisión del Tribunal Constitucional. Decía el doctor Antoliano Peralta que, bueno, eso fue un tema de procedimiento. Eso no significa que la ley, el contenido esté mal. Caramba, todavía a esta altura trata el consultor de tratar de discutir las bonanzas o no de una ley que primero ya es inconstitucional. Segundo, si la revisión hubiera sido de fondo, hubiera sido el mismo sentido. Lo único que probablemente el constitucional hubiera salvado algunos artículos, Ujú. otros hubieran quedado inconstitucional, pero esto la elimina completamente. Por ende, ese procedimiento de revisión que pidió el presidente, ese nuevo proyecto va a haber que repensárselo otra vez, Ujú. porque ya todo fue eliminado. Y otro tema que también se declaró inconstitucional es la ley 1015. Compañeros, la ley 1015 modificó el Código Procesal Penal en el año 2015, como su nombre lo indica, Ujú. e introdujo algunos elementos. Dentro de los elementos que introdujo fue, por ejemplo, el tema de la legislación, la posibilidad activa de que se querelle todo el mundo en los procesos de corrupción. Fueron de las cosas que introdujo. Introdujo, por ejemplo, la duración máxima del proceso. Antes era solamente 4 años para los casos complejos, ahora es para todos. Introdujo algunos aspectos vinculados a las medidas de coerción. Todo cuanto introdujo la 1015 es declarado inconstitucional. Vamos a volver a la 7202 tal cual estaba. El Constitucional le ha dado un año para que todo eso se modifique. Sin embargo, ya está declarado inconstitucional. ¿Va a poder un tribunal aplicar esas modificaciones cuando ya el Tribunal Superior dijo eso es inconstitucional? Crea una situación. Crea una situación, Sí. independientemente de que no haya una ley que lo sustituya y diga, vamos a aplicarlo de esta manera de ahora en más, esa ley no es posible que ningún tribunal la aplique dada la declaratoria de inconstitucionalidad que se le impone a todos los grados. Mire quién llegó ahí. Ese sí es duro. Y lo cual, ¿Sin qué? de Soto.
Sin los diablitos esos cuartos que le dieron a Soto. Mayo, Vané Bautista y Espinosa, buenos días. Buenos días, mis queridos compañeros, los buenos días al país. Hoy lunes, muy interesante este lunes, con golosina, coquito. A veces la gente cree que ya el país está abierto solamente a la chercha, no, hay muchas cosas importantes que comentarse. Eso que dice Wendy, y venía en el camino para hacerle una pregunta a Wendy. Wendy, los temas de justicia ahora pendiente. ¿Tú crees que esos días pasando y esos meses, por ejemplo, el de este niño, el amigo José María, Jean Alain, eso tiene fecha de caducidad o qué? No, claro, son Plazo. son 4 años. Y otra de las decisiones, que bueno que me lo recuerdas, que dijo el Tribunal Constitucional, aquí se ha estado instaurando la práctica de que la Suprema le dio un chin más a unos procesos. Bueno, vamos, tales meses, tantos meses después de los 4 años. ¿Y qué dijo el Constitucional? No. Es que no. Es que la ley habla de 4 años. Y cuando se analizan las razones que motivaron a que se llegaran a los 4 años, usted no puede extender un plazo en detrimento del imputado cuando es el sistema que ha generado que lleguen esos 4 años. Y usted menciona el caso de Jean Alain. Sí, uno de los más. Porque es uno de los que más ha durado sin iniciar el juicio de fondo. Pero cuando usted ve y analiza el tiempo que se duró en instrucción, era leyendo la acusación. Y eso es culpa de los imputados. Y entonces los 4 años Eso pasan. es culpa. Y otro tiempo, ¿ustedes saben cuál fue el otro tiempo? Que el disco duro, porque el Ministerio Público no llevó nada de eso físico, en ninguno de esos casos se imprime nada. El Ministerio Público lleva unos discos duros. No abrían los discos duros. Pero Y hubo que darle un tiempo para que lo volvieran a regrabar, para que volvieran a dar. Sí, Entonces, pero con relación a las decisiones del Tribunal Constitucional que tú comentabas, Wendy, ahí el Tribunal está mandando una señal clara a los congresistas. Deben tener mucho cuidado con los procedimientos a la hora de aprobar las leyes en el Congreso Nacional. Fíjense que el Tribunal Constitucional no entra en el fondo, El detalle. ¿verdad?, de la ley 124, que todos advertimos de un principio que había, que contiene elementos preocupantes porque violan derechos. La Suprema, la Corte Constitucional ni siquiera entró ahí. Anuló la ley anuló la ley por no cumplir con los requisitos de que era una ley calificada como una ley orgánica. Es decir, la elimina de paro. Y yo decía cuando se produjo el debate y cuando se conformó la comisión para revisarla, que llegó a un acuerdo y se sometió incluso al Congreso para revisión. Ahora tendrán que hacer una ley nueva. Yo decía que los congresistas debían tener cuidado a la hora de aprobar un proyecto de ley, porque ahora tienen una vigilancia que no tenían anteriormente con respecto a sus decisiones. A partir de la conformación del Tribunal Constitucional, tanto los tribunales como el propio Congreso deben tener cuidado a la hora de aprobar una ley o a la hora de emitir una decisión que pueda chocar con la Constitución de la República, que puedan implicar violaciones a derechos, que puedan afectar la norma constitucional, porque el tribunal está para eso, para vigilar una correcta aplicación, mira, para velar porque se cumpla realmente José María, y estrictamente la Constitución de la República. Esas dos cámaras, el Congreso, tiene buenos asesores, buenos abogados que le pagan mucho cuarto. ¿Cómo se contradice sabiendo a ellos que hay un tribunal ahí arriba? Tiene buenos asesores ahí para eso. Espérate. Aguántate ahí. El Ejecutivo tiene buenos asesores. Bueno, pero es una crítica que se le debe hacer. Con la 1015 pasó lo mismo, disculpe, Salvador. Pasa lo mismo, aunque con la 1015 sí se entra en algunos aspectos de fondo, porque el recurso incluía tanto la forma como el fondo. Con la 1015 pasó algo muy parecido a lo que pasó con el Código Penal Dominicano. Ustedes recuerdan que el Código Penal que se aprobó, justamente la ley 550-14, que la aprobó y la promulgó Danilo Medina, se declaró inconstitucional porque ante una observación del Poder Ejecutivo, volvió al Senado, el Senado aprobó y se promulgó sin que haya ido a la Cámara de Diputados. Pasó exactamente lo mismo con la 1015. No se le dio, no se respetó el procedimiento de la
bicameral. Sí. No fue atrás. Y eso fue. Ellos entraron en fondo, pero también fue un tema de procedimiento. Pero Ujú. mire, lo que dice Mayobané y lo que dice José María Reyes sobre el tema de esa tratativa en conocimiento. Chequen, en 7 días está publicado la justificación que da el Tribunal Constitucional sobre la anulación de esa ley que crea el DNI. Esos 2 artículos que fueron el 11 y el 26, los más cuestionados, y el recurso que no solo fueran 3 partidos, que encuadra la Sociedad Dominicana de Diario y como 15 instituciones más Ujú. que presentaron recursos. Y yo le diría a ustedes, sin dar más detalle porque no puedo, qué bueno que la decisión del Constitucional se acometió como se hizo. Qué bueno que intereses de otro tipo no lograron que no fuera así. No lograron que no fuera así. Porque si lograban que fuera como pretendieron que fuera, todavía estuviéramos aquí. Mayores problemas que lo que tenemos. Pero fíjense los detalles. Eso se da en el momento mismo que Antoliano Peralta dice que faltan 50 leyes por aprobar derivadas de la nueva Constitución. Y no hay ninguna sometida al Congreso. 50 leyes. Pero esas 50 incluyen toda la vieja que se tenía. No, 50 leyes Porque en función de la nueva Constitución. O sea, derivada de la nueva Constitución. De la del 10. De la de ahora, de la nueva Constitución. Faltan, pero no son Faltan porque- 50, ¿no? Bueno, ¿Verdad? dice Antoliano, yo estoy repitiendo lo que dice Ujú. Antoliano. Yo no me he puesto a contarla, pero Antoliano dijo ayer que faltan 50. Y hizo una relatoría de todos los reglamentos que faltan para completar también y de otros reglamentos que faltaban anteriormente. Y a mí me llama la atención que faltan 50 leyes para completar lo que tiene que ver con la nueva Constitución. Y ahí voy a lo que tú decías. Pero es un retraso grande, Sí, ¿verdad? Un retraso ahí voy a grande. lo que tú decías y lo que decía Mayobanex. ¿Dónde está la gente que tiene la responsabilidad de apurar el paso? Porque si tú vas a introducir una nueva Constitución, si vas a lograr de todas maneras que una nueva Constitución sea aprobada, se supone que tú tienes un equipo de gente trabajando para inmediatamente proceder, aunque sea con parte de lo que eso implica. ¿Qué quiere decir que faltan 50 leyes para que se derivan de la nueva Constitución? Que hay muchas de las cuestiones relativas a lo que debe normar la nueva Constitución que no tienen normativa, porque si le faltan las leyes no tienen normativa. No, pero Entonces, le diré ¿qué? una muy básica, la del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, si faltan Esa de la- 50... pero esa de la reciente. Ese La está reciente. está refiriendo a la del 10. A la de- Falta mucho la del 10, eso es Pero, cierto. sí. Muchísima. Esa del muchísima. 1.24 es un mandato a la del 10 también. Muchísima, sí. Lo que pasa es que hay que Hay hacerlo bien. Entonces, hay que hacerlo bien. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí vuelvo a Mayobanex, que Mayobanex pregunta, Y son buenos, ¿eh? y que Mayobanex Sí. pregunta, y el mismo Antoliano ayer decía, cuando mencionó lo de las 50 leyes que faltan de la nueva Constitución, alrededor de la nueva Constitución, decía que hay un grupo de abogados, colaboradores y designados que estarían trabajando eso. Y Pero uno que dice, trabajen bien. y uno dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando en este país? Y ahí vuelvo atrás entonces, que llegan cosas al Congreso, que el Congreso no se ocupa de verificar también esas cosas, que cuando las evacua, cuando la lanza en aprobación, resultan fallidas en muchas de sus partes. Tú sabes. ¿Qué está pasando con el Poder Ejecutivo? Porque no es solo el Congreso, con el Poder Ejecutivo que manda hacia el Congreso leyes con falencias, que cuando el Congreso la aprueba con falencia, a pesar de tener lo que dice Mayobanex, un grupo de gente preparada, bien pagada,
llega del Poder Ejecutivo con falencia al Congreso y del Congreso sale Peor. peor, igual o peor, con más falencia. ¿Tú sabes qué? Y peor todavía, más grave aún, que llega con falencia desde el Poder Ejecutivo del Congreso, que el Congreso la vota, la aprueba. Llegan al Poder Ejecutivo, en el trajín aparecen gente diciendo, señores, chequen bien eso, que esa vaina está mal por esto, aquello y lo otro. Y el Poder Ejecutivo la promulga. O sea, que el Poder Ejecutivo la promulga. O sea, llegan del Poder Ejecutivo con fallas al Congreso. En el Congreso la aprueban con fallas. Gente le dicen a ellos que eso tiene falla. Y el Poder Ejecutivo la promulga. Como quien dice, es como que Mayované va a salir de la casa. Y yo le digo, pero Mayované, ese pantalón está roto. Ese pantalón está roto, Mayované. Y en vez de devolverse, que todavía está en la casa, a cambiarse el pantalón, él sale y después que llega aquí, dice, pero el pantalón está roto. Carajo, pero te lo dijeron en la casa. Pero no solamente Pero usted leyes. Está el caso de Hecho de la Vega. Sí, pero ustedes saben O sea que después que se hizo lo que se hizo en La Vega, no se encontraba la solución. Ujú. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque la división de poderes en países como el nuestro es una pantomima. Ay, 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 La muchacha. división de poderes Tenemos un es ministerio independiente. simple y llanamente un discurso. Cuando el Senado entienda, la Cámara de Diputados entiendan que ellos son un poder del Estado, que tienen un trabajo que hacer, eso puede que cambie en algún momento. Que si el Poder Ejecutivo manda algo, usted no tiene que santificarlo porque lo mandó el Poder Ejecutivo. Ujú. Porque lo hacen tan raudo y veloz que ni siquiera cuidan el procedimiento. Señores, tenían mayoría para la ley 124, simple y llanamente la aprobaron con una mayoría que pudo haber sido calificada, lo dice el Tribunal Constitucional. Pero no Ahora, siguieron el no siguieron el procedimiento procedimiento, claro, porque claro. hay que aprobar los raudos y vidados porque lo mandó Sí. el Poder Ejecutivo. Mira, a Pero no es un propósito. problema nada más de esta gestión, porque la 1015 pasó lo mismo. Ujú. Violaron el procedimiento. Con el código, hoy no tenemos código penal Por eso mismo. porque se violó el procedimiento. Entonces, hasta que no entienda ese Congreso que su labor no es yes men con los presidentes y el Poder Ejecutivo, estaremos pasando por lo Y además mismo. tiene que entender que tiene el Tribunal Constitucional que le va a devolver muchas leyes, le está devolviendo Gracias muchas al leyes. Señor que el Constitucional claro. sigue haciendo su trabajo. No, gracias que lo hicieron correcto, pero me quedo ahí. Del Andes. Por la